Luisa dice que no puede seguir pagando la pensión de su nieta. Ana, su ex nuera, tiene otra versión. ¿En qué habrá terminado esta historia? No tiene la capacidad como para dar una pensión fija, porque él nunca dura en los trabajos. Yo le encuentro toda la razón a mi ex nuera, pero en este momento yo ya no le puedo seguir pagando porque no tengo trabajo. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia, doña Luisa y doña Ana, que están en nuestro backstage. Bienvenidas ambas. ¿Cuál es su caso? Señora Carmen Gloria, yo vengo acá a pedir, más bien dicho, a pedir porque no puedo seguir pagando la pensión de mi nieta. Y vengo a pedirle a mi ex nuera que cese esa pensión. De su nieta. Sí. ¿Y por qué paga usted la pensión de la nieta? Porque yo en el 2018, cuando mi ex nuera se conoció con mi hijo, ellos entablaron una relación en el 2013, pero en el 2018 ellos se casaron. Entonces, el matrimonio no duró nada. Entonces, ella no me dejó ver a mi nieta. ¿Ya? Nos impidió ver a la niña con mi marido. Entonces yo fui a una mediación, pedí mediación para ver a mi nieta, en donde fuimos ambas y quedó establecido en la mediación una visita de fines de semana por medio, del día sábado de las 11 de la mañana hasta el día domingo a las 8 de la tarde, que yo debía regresarla. Pero la mediadora en ese momento me dijo que qué le daba yo a Ana, a mi ex nuera, y me pidió una pensión, que la mediadora me dio a entender que yo tenía que darle una pensión a mi ex nuera. Entonces, en esa ocasión yo le podía ofrecer 80.000 pesos, que le fui dando, pero después no se lo pude pagar. Y quedó esa pensión fijada ahí. Pero ahora yo no le puedo seguir pagando más pensión. ¿Y su hijo paga pensión? No, mi hijo no paga pensión. ¿Por qué? Fuimos a mediación con Ana, pedí mediación yo con mi hijo y con mi ex nuera para poder arreglar esa situación, pero mi ex nuera no quiso pensión de mi hijo porque mi hijo estaba con un problema de adicción. Entonces ella no quiso, ella le dijo a la mediadora que ella no quería pensión de él, quería pensión mía. Entonces, y así sucesivamente yo he pedido mediación. ¿Es así, doña Ana? ¿Usted efectivamente no quiso recibir pensión del padre de su hija y prefiere seguir recibiéndola desde los abuelos paternos? Buenas tardes, primero que todo. Buenas Agradecer tardes. por el tiempo que se están dando en atender mi caso. Efectivamente fue así porque como mi ex marido tiene problemas de adicción, él no es constante. Entonces, él no tiene la capacidad como para dar una pensión fija, porque él nunca dura en los trabajos, siempre dura como 6 meses máximo. Claro. Entonces yo tenía que velar por la seguridad de mi pequeña, entonces como ella en ese entonces tenía un trabajo estable, preferí que la siguiera pagando ella. Yo intuí cuando la señora dijo que el hijo tenía adicciones, que claro, es bastante más seguro la pensión que pudiera pagar la abuela que la que pudiera pagar un padre sujeto a una adicción, dependiente de una adicción. Se entiende, tiene lógica. ¿Y por qué dejó de pagarla entonces? ¿Yo? Porque ya no tenía como, en esa época del 2018. Y si la idea es porque, a ver, bajo el supuesto que la señora dice, o usted quería, que su hijo pagara la pensión. Y la madre, con razones de peso, dice, prefiero que siga obligado a usted porque el hijo no sabemos lo que puede pasar. ¿Por qué su hijo no le pasa a usted el monto de la pensión y usted la paga? Yo le encuentro toda la razón a mi ex nuera, Sí, por lo mismo. tiene lógica. Sí, pero en este momento yo ya no le puedo seguir pagando porque no tengo trabajo. ¿Y su hijo? Él tiene trabajo. Y él Insisto, entonces, ¿por qué usted no se dedica a pedirle a su hijo el monto de la pensión y usted lo deposita? Ya, mire, yo fui despedida ahora en abril. No me está entendiendo. Yo no le estoy pidiendo que usted saque de su bolsillo el dinero. Le estoy diciendo que por qué no se encarga usted de pedirle el dinero a su hijo para depositarlo. Es que él nunca me lo quiso dar.
y tampoco se lo va a... Así de simple. Entonces tiene toda la razón, doña Ana, de no confiar en que usted quiera cambiarse por su hijo. Es que ahora yo tampoco le puedo seguir pagando. Entonces, y mi hijo ahora está trabajando, está bien y está estudiando. Dígale a su hijo que pague la pensión. Es que para hacer eso tendríamos que hacer el cese para poder que No, si es súper simple. ella Su lo hijo puede demande. ir al banco y depositar, nada más, así de simple. ¿Y si no deposita? Es lo que doña Ana cree que va a pasar y por eso que no quiere sacarle la demanda a usted, pues. Usted está dando la razón a ella para la postura de ella. No, si yo no tengo nada que decir en ese caso. Yo creo que no me está entendiendo nada de lo que yo le estoy diciendo. Cuando un padre no quiere o no puede pagar la pensión de alimentos, la ley faculta a que se demande a los abuelos paternos. Usted, ese es un caso. En este caso ni siquiera fue necesario porque usted en una mediación Ujú, terminó ofreciendo una pensión de alimentos sí. y quedó obligada a pagar esa pensión de alimentos. Ujú. Usted le viene a pedir a su nuera que no le cobre a usted, que le cobre a su hijo. Pero fíjese lo que usted nos dice, que su nuera, por un lado, dice, yo no quiero hacer eso porque no creo que el hijo vaya a pagar. Y usted nos dice, yo no le puedo cobrar a mi hijo porque mi hijo no quiere pagar. Entonces, al final quedamos en la insólita circunstancia que usted nos da el mismo argumento que tiene su nuera Sí. para no cambiar al titular de los No, pero alimentos. yo me refería Y como la ley y el tribunal lo que busca es que el niño o los niños no pierdan ese ingreso fundamental para su alimentación, ni el tribunal ni nosotros va a querer hacer nada. Yo me refería a que él no me quería pagar a mí. Que pague en el banco, es lo que yo le digo. Cualquiera puede ir a depositar ese monto. Podría ir hasta alguno de nosotros. El banco no pregunta quién deposita. Cualquiera puede depositar. Usted Y- le da la cuenta a su hijo y le dice deposita todos los meses. Listo. Bueno, ahí tendría que conversarlo con él, pero yo no lo veo tampoco. Él se fue y ya no vive conmigo tampoco. ¿Y cómo sabe entonces que está estudiando, que ya está Porque en rehabilitación, que está porque trabajando? ¿Cómo él- sabe todo eso? Porque estuvo viviendo, él se fue este domingo que pasó de la casa con el hermano. ¿Y este caballero tiene relación con su hija o hijo? No sé, ¿qué es, doña Ana? ¿Hija, hijo? Hija, Hija. ¿Qué edad tiene su hijita? 10. 10 años. Le quedan 11 años más de pensión de alimentos, por lo menos. ¿Tiene relación el padre con su niña? Sí, la llama todos los días por videollamada. Yo he tratado siempre, a pesar de su condición, de que ella tenga un vínculo con él, porque siempre lo he establecido así por el bien de ella. Y si hablan todos los días, ¿usted ha podido percibir lo que nos está contando la madre, que dice que está en un proceso de rehabilitación, que está trabajando, que está estudiando, que tiene ingresos hoy? Mire, la verdad es que él no ha cumplido con el tema de la rehabilitación. Quiero explicar un poco ese tema para que se pueda entender el siguiente. Nosotros tuvimos una medida de protección que incluía orden de alejamiento por la conducta que mi exmarido tenía con nosotras, con mi hija y conmigo. Entonces él se fue a rehabilitar al sur, a Chillán, pero él se arrancó del centro. Se arrancó de ahí y no siguió, porque nosotros tuvimos una audiencia y el juez estableció que tenía que hacer terapia, tenía que hacer todo eso de rehabilitarse, y él no lo cumplió. Entonces ahora él dice que está trabajando y que está estudiando, pero como le mencioné anteriormente, a veces dura un poco los trabajos, entonces tampoco es como... ¿A nadie le consta entonces que sea efectivo que esté trabajando y estudiando y que esté rehabilitado? O sea, rehabilitado no lo sé, pero sí está trabajando y estudiando. Pero nuestra psicóloga Pamela Lagos que ingrese. Creo que acá está todo medio raro. A Chillán, pero él se arrancó del centro. Se arrancó de ahí y no siguió, porque nosotros tuvimos una audiencia y el juez estableció que tenía que hacer terapia, tenía que hacer todo eso de rehabilitarse, y él no lo cumplió.
Entonces ahora él dice que está trabajando y que está estudiando, pero como le mencioné anteriormente, a veces dura un poco los trabajos, entonces tampoco es como... ¿A nadie le consta entonces que sea efectivo que esté trabajando y estudiando y que esté rehabilitado? O sea, rehabilitado no lo sé, pero sí está trabajando y estudiando. Pero nuestra psicóloga Pamela Lagos que ingrese. Creo que acá está todo medio raro. La rehabilitación pareciera que no es una realidad. Si Claramente él estuvo, no va, si no cumple la orden del tribunal, si es inestable con los trabajos, todo indica que rehabilitado no está. Estamos hablando de una adicción de larga data, de una adicción a sustancias tremendamente adictivas. Entonces, si bien las dos refieren que hay ratos de meseta, por así decirlo, estos ratos son bien cortos, muy inestables, sobre todo ahora que ya no está en la casa de sus padres, que eran quienes trataban de controlar un poco esta situación. ¿Pasa algo en especial el domingo que se fue hace tan poco? Lo que pasó es que yo me retiré de la casa por salud de mi madre. Y mi esposo los empezó a apretar un poco más y se retiraron mi hijo y su hermano. Se fueron de la casa. O sea, sus dos hijos se fueron. Los dos se fueron, sí. Sí, lo que refiere Luisa es que su marido les empezó a cobrar. Exacto. Por estar viviendo en la casa. Estamos hablando de dos adultos y ellos decidieron irse. Entonces, hay que sumar a esto que está en una situación sin ningún tipo de control, sin ninguna regulación. Alguien, Carmen Gloria, insisto, yo no voy a narrar los hechos de violencia que vivió la señora Ana. ¿Y no habrá acá una dependencia de doña Ana? ¿Por qué lo digo? Cuando se ve el ciclo de la violencia, muchas veces las víctimas desarrollan una especie de dependencia del victimario que es muy difícil de romper. Que es muy difícil. Y de entender además por el resto de la gente. El ciclo de la violencia genera dependencia por parte de la víctima. Eso es lo que hace que las mujeres vuelvan a abrir la puerta, que vuelvan a vincularse. Y a esto hay que sumarle la codependencia cuando hay droga. Esta sensación de yo lo voy a ayudar, de no es una mala persona, sin drogas va a estar todo bien. Y ahí empieza a aparecer una fantasía que es tremendamente adictiva, porque constantemente estoy buscando que el otro esté mejor. El tema acá, Carmen Gloria, es que no estamos hablando solo de adultos. Acá hay una niña de 10 años en medio de toda esta situación. ¿Cuál es la situación de la menor, doña Ana? Porque usted nombró hace un rato que hubo una medida de protección. ¿Por qué llegaron a esa medida de protección? Era insostenible el tema de que se controlara para que mi pequeña no lo viera. Entonces ella lo vio. ¿Toda esta situación la ha presenciado la menor? Sí. Yo traté de sostenerlo lo más posible, cosa de que ella no se diera cuenta, pero ya, como le mencioné, él estaba día y noche así. Entonces, ¿y cuál es la situación de la niña actualmente? ¿En qué condiciones se encuentra ella? La verdad es que en el colegio me mandaron a que ella se hiciera una terapia porque ella cambió su conducta, está agresiva, no hace sus tareas, no escribe, contesta. Todo esto, Pamela, perdón, doña Ana, parece una consecuencia de lo que le ha tocado ver, apreciar a la niña vivir en carne propia. Absolutamente. Su vida familiar se ha visto tremendamente mermada y desordenada. Hasta el 2023 tenía contacto con la abuela. Sin embargo, esta abuela tiene una discusión con la señora Ana. Se corta la relación con la abuela. Porque Ana no quiere que yo vea a la niña. ¿Por qué, doña Ana? No, lo que pasa es que ellos tuvieron un viaje a la playa. De hecho, se la llevaron muchos días para allá. Y mi hija, cuando yo pedí que la trajeran de regreso, no la trajeron el día que correspondía. De hecho, tuve que prácticamente, no sé si iba a sonar muy feo lo que voy a decir, pero tuve como que amenazarla con que iba a llamar a carabineros para que me la trajeran porque yo le decía, ¿me la va a traer? Me decía, sí, y después no me contestaba más el teléfono.
y después me contestaban en la noche diciendo que se habían quedado hasta tarde comiendo y qué sé yo, y que me la iban a traer al otro día. Y de eso pasaron como 4 días y no me la traían, entonces ahí yo tuve que ponerme más pesada en ese sentido y decir que iba a llamar a Carabineros si no me la traía porque ya estaba como pasada del tiempo. Pero ustedes dijeron cuando comenzamos la conversación que tenían una relación directa y regular fijada por el tribunal. Claro, entonces ella se la llevó por hartos días, entonces... Sí, de acuerdo, pero usted puso en conocimiento del tribunal esta situación, ¿el tribunal modificó esta relación directa y regular que está establecida por el tribunal? No, lo Porque que si no pasa está cayendo usted en un incumplimiento que puede tener por consecuencia las mismas que está reclamando doña Luisa acá, que usted tenga que pagar multas, que No, sí, yo tenga que dejé- devolver los días, etcétera, etcétera. yo dejé un escrito en el tribunal que después... No basta con eso, hay que esperar la resolución del tribunal. Por eso, es que a eso voy. Yo dejé un escrito en el tribunal mencionando que mi hija ya no quería verla. Entonces ahí, cuando yo mandé las constancias establecidas que la menor no quería ir, porque yo siempre les puse que la vieran, pero mi hija no quería, se rehusaba. Entonces ahí el tribunal dictaminó que se iban a suspender las visitas y se las suspendieron por 90 días. ¿Y eso fue hace cuánto? Fue como en febrero, me parece, algo así, de este año. Tiene que regularizar eso, porque si fue en febrero, hace rato que ya están restauradas las visitas o la relación directa y regular. Claro, y si usted no está permitiendo esa relación, está cayendo en un incumplimiento. Claro, no es que yo la impida, si de hecho mi hija, cuando mi mamá ha ido también a buscarla, a veces mi mamá se ha tenido que devolver porque mi hija no quiere irse tampoco con ella. En ocasiones no ha tocado que ella se tiene que devolver porque tampoco se quiere ir con... O sea, si doña Luisa apareciera este fin de semana a buscar a su hija, ¿usted permitiría que tuviera contacto con ella? De hecho, para el Día del Padre tuvo contacto con ella porque dice que mi hija la viera. De hecho, yo fui a la casa de ella. ¿Ah? 5 minutos. No, fue mucho más tiempo porque yo me quedé en un parque esperando y ellos estuvieron Por lo harto menos rato conmigo ahí. estuvo 5 minutos porque fue más que todo a ver al perro. Porque el perro que está en mi casa era de ellos y nos quedamos nosotros con el perro y ella quería ver al perro. Y yo la vi, me saqué 3 fotitos con ella y se fue. Y porque mi hijo me dijo, ya me tengo que ir porque mi exnuera la estaba esperando en la esquina. Pero lo que me está diciendo, hay un dato ahí importantísimo, muchísimo más grave que todo lo que usted me acaba de contar del viaje a la playa. Usted está permitiendo que su hija salga a cargo de una persona que usted misma declara que tiene problemas de adicciones. Claro, no, es que yo estaba ahí. Es gravísimo. Sí, sí. No, definitivamente no estaba ahí, se fue a la casa de la señora. Claro, no, si yo estaba cerca de la casa. No, cerca no es estar ahí. Usted está dejando a su hija de 10 años a cargo de un adicto, que además tiene antecedentes de violencia. ¿Puedo decir Extrema. algo más? ¿Puedo decir algo más, señora Carmen Gloria? Mi exnuera, en el hecho de violencia que ella relata, donde tuvieron un año de que no se podían acercar, ella aceptó, sabiendo de que él tenía adicciones, vivir con él de nuevo. Ellos estuvieron trabajaron juntos haciendo impresiones porque en eso trabajaban. De hecho, porque ellos vivieron conmigo en mi casa también. Vivieron 29 meses conmigo. Y yo le dije, nosotras trabajábamos juntas. Y por decirlo así, yo a ella la leonaba para que ella pusiera freno a su marido, a mi hijo en este caso. No le aguantes, pero ella igual le permitía las cosas que él hacía en su espacio que tenían en mi casa. Doña Ana, ¿usted mantiene actualmente una relación sentimental con el padre de su hija? No, solamente hablamos por el tema de la niña. La llama por videollamada. Estuvieron el fin de semana para el Día del Niño, estuvieron juntos. Por eso, pero ella me preguntó por un tema sentimental. Yo no tengo Pero es que relación se quedó en su sentimental. casa. No se quedó en mi casa. Salimos para el Día del Niño porque él quería... Doña Ana, usted no tiene aparentemente ninguna claridad del daño que usted le está causando con esa actitud a su hija. ¿Se da cuenta el enredo que eso causa en la cabeza de un niño?
Sí, sí, estoy consciente de eso. Por eso es que ¿Y usted lo quiere provocar? ¿Le quiere provocar eso a su hija en su cabecita? no, por eso es que le estaba comentando. La actitud de su hija, los problemas que está teniendo en el comportamiento y en el colegio, son a raíz de lo que usted está haciendo. Ana, estamos hablando... Yo sé que las personas dicen, es el papá, yo no lo puedo alejar. Acá hay un límite. Cuando el padre hace daño, hay que alejarlo. Estamos hablando de alguien que para su hija debe ser un monstruo. La sensación de inseguridad y de vulnerabilidad que ella debe tener debe ser tremenda. Y además, el mensaje que queda en ese pequeño cerebro de 10 años es, si alguien te trata mal, si alguien te agrede, si alguien se roba tus cosas, si alguien te maltrata, tú puedes seguir vinculada a esa persona. En ese momento, en el momento que el papá hace daño, todo esto que decimos siempre nosotros, incluso los psicólogos de los hijos tienen derecho a ver al papá, ahí se acaba. Hay una vulneración ahí. Por eso que el tribunal en sus minutos incluso lo sacó de la casa y le prohibió la entrada. Hay una clara vulneración. Hay una vulneración tremenda. Y a eso hay que sumarle que la abuela discute. Yo pude escuchar un audio de la abuela discutiendo tremendamente fuerte con esta mamá. Por lo tanto, todos los adultos en su vida en algún momento se descontrolan. Ella está haciendo lo mismo. La abuela está haciendo lo mismo. La mamá está haciendo lo Y la mismo. niña está aprendiendo a hacerlo. Y está pidiendo ayuda por todos lados. Está buscando que alguien la cuide y la proteja. Básicamente esta conducta lo más probable, y yo no la he visto, pero es un grito de ayuda. Nuestra asistente social, y te voy a pedir que permanezcas acá, Pamela, también estuvo haciendo algunas gestiones con respecto a la niña principalmente. Carolina Faunde. Gracias. Carmen Gloria, efectivamente aquí hay un tema que es primordial y es la preocupación que hay desde las instituciones por el cuidado de esta niña que ha sido, como tú bien señalabas, vulnerada en todos sus aspectos de la vida. En su corta edad, ella ha estado vulnerada desde lo habitacional, desde el cuidado y la protección, desde entregarle el amor y el cariño y además, y por último, el tema de la escolaridad. O sea, la madre de manera fácil comenta que la niña va a ser o sacada del colegio, trasladada, no terminando así su enseñanza básica, que es obligatoria y que por ende es un derecho que todos los niños y niñas y adolescentes tienen en este país. En relación a eso, existen en los municipios las oficinas locales que se están implementando de la infancia, que son oficinas que tienen la posibilidad de proteger, de promover y de prevenir acciones concretas hacia el desarrollo y el buen cuidado de un niño, de un niño, una niña, un adolescente. Y en este sentido, la Municipalidad de Puente Alto ya tiene el caso. Ellos ya saben de esta situación y por ende van a poner a disposición también a sus equipos multidisciplinarios para ir en pos de las ayudas que vayan en estricto rigor acompañando a esta niña a que pueda desarrollarse de manera lo más normal posible. Pero aquí va a faltar una patita y ahí los tribunales van a tener que hacer también sus acciones, que es el acompañamiento. De un adulto responsable. De un adulto responsable. Porque un adulto responsable debe cuidar y proteger. Y es lo que doña Ana, lamentablemente, no está haciendo. Y hay una abuela que hoy día está pagando una pensión y que medianamente, por lo que ha señalado, se encuentra preocupada. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad y un trabajo que va a tener que hacer Luisa y Ana para poder contener, proteger y acompañar a los equipos, porque los equipos multidisciplinarios pueden generar muchas acciones, pero no van a resolver el problema de fondo que tiene que ver muchas veces con el cariño, la preocupación para que un niño se desarrolle de manera estable.
Así que... ¿Qué nos quiere decir? Cuando Ana con mi hijo y mi nieta vivían conmigo, con nosotros en nuestra casa, por el mismo problema de la adicción, nosotros echamos a nuestro hijo de la casa con mi esposo y le dijimos a Ana, ustedes se quedan acá para que no les pase nada, no les falte nada, y él se va. Nosotros es nuestro hijo, pero lo principal era la niña y la preocupación por Ana. Pero ella, a mi hijo nosotros lo echamos el 1 de noviembre y ella se fue los primeros días de diciembre. Y de ahí ya como ella conversaba que yo me la llevé de vacaciones con el permiso de ella, y yo avisándole no puedo viajar, no puedo devolverme, le iba avisando. Y ella llamaba más que todo a la niña, no me llamaba a mí ni a su papá, llamaba a la niña. Y la niña jugaba, corría, se entretenía, dormía, todo. Pero ella se fue de mi casa. Ella se fue y se fue a arrendar, y después de ese arriendo se fue para otro lado, y así sucesivamente. Y de ahí nunca más pude ver a mi nieta. Si esta situación sigue tal como ustedes la han contado y con los conocimientos que ya tiene la municipalidad y ciertos organismos vinculados a los derechos del niño, esta niña va a terminar institucionalizada. Porque hay una madre que no la está protegiendo, hay un colegio que sabe, o una escuela que sabe que la niña no está yendo a clase, que se está vulnerando un derecho, y ya se informó y se denunciaron estos hechos. Entonces, si aquí la madre insiste en esta actitud que está teniendo hasta hoy, insiste en vincular a la niña con un padre que tiene hasta prohibición de acercamiento durante un tiempo, y usted no se hace presente, esta niña va a terminar en un hogar. Es que ella no me deja. Ella no me deja, ella me lo prohibió. Ella no me deja ni siquiera hablar por teléfono. Exija su derecho. Usted tiene establecido a través de un tribunal de la República el derecho a relacionarse con su nieta, con días y horas establecidas por el tribunal. Sí. Fin de semana por medio, el sábado desde las 10 de la mañana hasta el domingo a las 8. Esto uno lo puede exigir, igual como uno exige el pago de la pensión de alimentos, uno puede exigir que se cumpla con esto. Y el tribunal la basa... No es la constancia, es presentarse al tribunal. No basta con enviar la constancia al tribunal, presentar un escrito, hacerse presente en el tribunal, solicitar el cumplimiento de esto. Está listo. Luisa, pero lo que le dice Carmen en verdad tiene mucha relación con la protección de la niña. Eso es la preocupación, que uno tiene que hacer el trámite, que usted haya hecho 1 o 2, porque yo vi la documentación que usted tiene. Sí. Y a lo más vi 2 constancias. No, tengo Por como lo tanto, 16. creo que, pero creo que la niña tiene 10 años. Por lo tanto, y usted lleva pagando pensión hace muchos, muchos años. Por lo tanto, créame que lo único necesario para esto, porque aquí lo principal es la niña, es el cuidado, la protección y el desarrollo de acuerdo a su edad y al contexto familiar. Pero lo más importante es la preocupación que debiese presentar usted ante el tribunal, colocando las constancias y yendo al tribunal de manera reiterada. Y si tiene que ir 10 veces, va a tener que ir 10 veces. Ella vivía conmigo, con mi esposo. Con Sí, ya escuchamos esa historia, pero ese antecedente al tribunal no le sirve de nada. Al tribunal le sirve que alguien hoy decida, tome la decisión de cuidar y proteger a esta niña. Es que desde el momento en que ella se fue y no me dejó verla, yo empecé a poner constancia. Fui y me hizo... Eso fue en 2023. En el 2023. Estamos ahora. Y en el 2025... Han pasado más de 36 meses. He puesto constancia. O sea, han pasado más de 36 meses y por lo menos usted tenía derecho a una visita semanal. O sea, cuente cuántas semanas tenemos ya. No me deja ni hablar. Debiese tener ya? Cuando el papá hablaba con la niña, él tenía que hablar lejos de mí para que ella no lo bloqueara. Luisa, pero usted sabe lo que tiene que hacer. No me dejaba. Sí, usted sabe lo que tiene que hacer, efectivamente. Sí. No, si no es que la relación con ella, al tribunal. Y solicitar también el acompañamiento. Bueno, de todas maneras, los equipos multidisciplinarios van a hacer la vinculación porque le van a tener que informar al tribunal si hay algún adulto responsable con algún tipo de preocupación hacia esta niña que necesita el cuidado. Disculpe, señorita, quiero decir una cosa. No es que yo no quiera que ella la vea, es mi hija la que no quiere. Y yo traté de explicarlo, de hecho fui al tribunal, hablé con una persona que se dedica a ver los temas de violencia y yo le dije,
mi hija no quiere, ¿qué puedo hacer yo con respecto a eso? Si yo le digo que vaya... Si su hija no quiere comer, ¿no le da comida? Me dejó verla, yo empecé a poner constancia. Constancia, fui, me hizo... Eso fue en Constancia. 2023. En el 2023. Estamos ahora. Y en el 2025... Han pasado más de 36 meses. He puesto O constancia. sea, han pasado más de 36 meses y por lo menos usted tenía derecho a una visita semanal. No O me sea, deja. cuente cuántas semanas tenemos no me ya. dejó, no me deja. No me deja, no me ¿Cuántas deja ni constancias hablar. debiese tener ya? Cuando el papá hablaba con la niña, él tenía que hablar Sí, lejos pero- de mí para pero- que ella no lo bloqueara. Luisa, pero usted sabe lo que tiene que hacer. No me dejaba. Sí, usted sabe lo que tiene que hacer. ahora sí. Efectivamente, no. Si no es que Sí. la relación con ella al tribunal Ujú. y solicitar también el acompañamiento. Bueno, de todas maneras, los equipos multidisciplinarios van a hacer la vinculación Sí. porque le van a tener que informar al tribunal si De hay todo. algún adulto responsable con algún tipo de preocupación hacia esta niña Disculpe, que necesita el cuidado. Disculpe, señorita, quiero decir una cosa. No es que yo no quiera que ella la vea, es mi hija la que no quiere. Y yo traté de explicarlo, de hecho fui al tribunal, hablé con una persona que se dedica a ver los temas de violencia y yo le dije, mi hija no quiere, ¿qué puedo hacer yo con respecto a eso? Si yo le digo que vaya, Si su hija no quiere No comer, ¿no quiere. le da comida? no, si... ¿No le da comida si su hija no quiere comer? No, la obligo, pero en este caso yo le he insistido a ella Aunque que su vaya. hija quiera ver al padre, prohíbaselo. Y cuando su hija no quiera ver a la abuela, incentívela, no oblíguela, Sí, la incentivo. incentívela. Invita a la señora a la casa, que Sí, estén le- en la casa, haga algo. Hasta ahora no ha hecho nada. Hasta No, sí ahora le ha digo. hecho lo que no debe hacer y no ha hecho lo que tiene que hacer. No, si le he dicho a Y mi acá hay hija, una pero no Y tarea- no necesitamos explicaciones, estamos viendo las consecuencias, que las consecuencias son evidentes en su hija, que eso es lo peor. Y acá hay una tarea doble también. Para reconstruir hay que conversarlo, hay que pedir disculpas. Hay que tratar que ustedes dos, que son el vínculo cercano y protector de esta niña, de alguna u otra manera se alineen en el cuidado de ella. Porque no podemos dejar que esta mamá, señora Ana, usted no puede seguir vulnerando a su hija, permitiendo que esté a cargo una persona con adicciones. No puede seguir permitiendo que vea violencia. No puede seguir permitiendo que sea vulnerada. Y a lo mejor para eso va a necesitar ayuda. Mm. Y a lo mejor acá puede haber una ayuda. Y por más que se lleven pésimo y se odien las dos, es por la niña. Esta niña lo está pasando muy mal. Tan mal que se está interviniendo desde otros organismos, ni siquiera a petición de la Sí, familia. y si siguen justificando, si siguen explicándome, aquí va a pasar lo que tiene que pasar. Lo que el curso natural indica que va a pasar, que la niña va a terminar institucionalizada. Así que si quieren seguir dándose excusas y explicando, explíquense entre ustedes porque eso no le sirve a la niña y a nosotros tampoco. Pame, ¿algo más que quieras agregar? Yo quiero tener fe de que estamos a tiempo de salvar a esta niña, de protegerla. Si no son ustedes, que sea un tío, una tía, alguien más de la familia. Pero necesitamos que ella no siga vinculándose con el agresor, que esté protegida y en un ambiente libre de violencia, porque todas las conductas que está teniendo son consecuencia de lo que ha vivido. Carolina, Carmen Gloria, lo primero es que debemos cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes y que por favor si las familias, alguien detecta alguna vulneración, se hagan las denuncias respectivas, se pueden denunciar en las mismas oficinas a través de los municipios, a las oficinas de infancia que tienen todos los municipios a lo largo de Chile, a través de Carabineros o la PDI, Carmen Gloria. perfecto. ¿La Municipalidad de Puente Alto te dijo algo más respecto a este caso? Ellos ya tienen el caso, van a intervenirlo con todo el equipo multidisciplinario y harán los seguimientos correspondientes al grupo familiar para el bienestar de la niña, Perfecto. que es la primera preocupación. Muchísimas gracias a las dos por las gestiones y análisis realizados. Respecto a la pensión de alimentos, que era lo que usted venía, doña Luisa, nosotros pudimos realizar la investigación respecto al caso. Existe una causa de cumplimiento en el tribunal. Hay una deuda de 1.753.937 pesos. Habiendo una deuda por pensión de alimentos, es imposible, se encuentra usted inhabilitada para pedir el cese de esta pensión de alimentos.
tiene que resolver la deuda para que tenga opción de pedir el cese de esa pensión. Puede usted pedir el cese una vez que tenga saldada la deuda, argumentando que su hijo se encuentra trabajando y que debiera ser el titular del derecho. Insisto, y le reitero lo que le dije hace un rato, es mucho más fácil que usted se encargara de cobrarle a su hijo estos 100.000 pesos que tiene fijado de deuda de pensión de alimentos y las vaya depositando todos los meses. Porque así se asegura que el caballero va a pagar. Se asegura la señora Ana, por otro lado, de que hay alguien responsable detrás de esta obligación y no tiene el terror que dice ella tener o el temor de que este caballero desaparezca, no pague o no cumpla. ¿Puedo decir algo en cuanto a esa deuda? Da lo mismo las razones por las que fueran. Existe una deuda y en el tribunal eso es inexcusable. La forma es, ¿se paga o se soluciona de alguna manera la deuda? Se pacta con la señora una fórmula de pago, lo que sea. Pero ir a explicarle al tribunal, ir a decirle al tribunal, mire, yo le voy a explicar por qué tengo la deuda, es inaceptable. Es que nosotras llegamos a un acuerdo por eso. ¿Cuál es ese acuerdo? Cuando ella llegó a vivir con nosotros, que ¿Ese acuerdo está por escrito presentado en el tribunal? entre ella y yo. No tiene ningún valor, señora. Lo lamento por usted, pero no tiene ningún valor. Tiene que solucionar el problema de la deuda si quiere optar a cambiar el titular o al cese del pago de la pensión de alimentos. Lo más seguro, lo más rápido, lo más certero y lo mejor para la niña, además, es que usted se haga cargo de pedirle a su hijo el monto de la pensión y pagarlo y depositarlo usted. Y con esto cerramos la audiencia. Y seguimos estando a tu servicio explicando temas que a usted le interesa conocer y aprender. Hoy nos acompaña el doctor Oscar Storm, jefe de urología en Red Salud, para hablar sobre los cálculos renales. Es una condición frecuente y tremendamente dolorosa que puede traer serias complicaciones si no se trata a tiempo. Entre las soluciones quirúrgicas es la litiasis endoscópica, un procedimiento moderno y eficaz y que el doctor nos va a explicar, entre otras cosas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir a hablar. Yo decía, esto de los cálculos renales es tremendamente doloroso. Uno se entera por el dolor, ¿no? Sí, es una patología que lamentablemente es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos y es una patología extremadamente dolorosa. En los pacientes que tienen este tipo de cuadro se generan piedrecitas en el cuerpo, que son los famosos cálculos, al concentrarse muchas sales y al tomar poco líquido. Entonces lo que va pasando es que se generan piedrecitas en el riñón y estas al caer van generando un dolor en la zona lumbar que donde siguen el conducto regular que seguiría la orina, ¿no? Así es, van por la pelvis renal y se van hacia el uréter, hacia la vejiga. Y en este camino genera un dolor muy intenso que va desde la zona lumbar hasta la zona anterior, que puede incluso llegar a la zona genital del mismo lado. Es realmente una piedrita. Entonces, una piedrita la que va pasando por ahí. Pues, ¿qué duele tanto? Es una piedra, literal. Y el tratamiento para esto, bueno, va a depender de hartos factores. Vamos por los síntomas. Pero por supuesto. Porque usted nombró algunos. Dijo el dolor lumbar intenso. Esto es acá en la espalda. En la espalda. De un solo lado, a no ser de que el paciente tenga muy mala suerte y tenga los dos lados al mismo tiempo. ¿Algún lado en específico? Generalmente es más frecuente un poquito más al lado izquierdo, pero puede ser cualquiera de los dos lados. Ya. Y el riesgo de obstrucción puede generar infecciones además. Sí, ahí cuando baja el cálculo lo que produce es una obstrucción del uréter que aumenta la presión y genera el dolor, pero en algunos pacientes se puede generar infecciones en la zona que está obstruida y son cuadros bastante graves que se llaman pionefrosis y que requieren tratamiento de urgencia. O sea, si un paciente tiene un cólico renal y fiebre, debería ir de inmediato al servicio de urgencia. Sí. Ya, sigamos. Litiasis endoscópica. Yo lo nombré como uno de los procedimientos, de los tratamientos. ¿En qué consiste esto? Hay distintos tipos de tratamiento para los cálculos y va a depender de la zona donde esté ubicado el cálculo, el tamaño y qué tan duro es el cálculo. Ya. La litiasis endoscópica o ureterolitomía endoscópica consiste en introducir una pequeña camarita por la vía urinaria. Acá no hay incisiones, no hay heridas, sino que todo se hace por conductos naturales. Con anestesia, supongo. Por supuesto, por supuesto. El paciente está anestesiado y durmiendo generalmente, así que no sienten absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Y uno mete una pequeña camarita hacia el uréter y busca el cálculo, y como son piedras muy duras, uno utiliza un láser que va fragmentando estas piedrecitas y las va extrayendo o se pulveriza y van después eliminándolas de forma espontánea.
El procedimiento entre 30 y 60 minutos, un procedimiento relativamente rápido. Sí, generalmente rápido, incluso puede ser ambulatorio si el paciente tiene las condiciones para hacerse. Lo que se condice con que dice que la recuperación también es rápida, si puede ser ambulatorio, porque la recuperación es relativamente fácil. ¿Cuándo se determina, bueno, el médico me imagino el que determina que se requiere una cirugía? Sí, nosotros tenemos bien reglamentado cuáles son los pacientes que se operan y cuáles no se operan. Los que se operan generalmente son pacientes que van a urgencia y con lo que lo manejemos no se les pasa el dolor. ¿Ya? O sea, una mala respuesta a la analgesia, que hay una obstrucción de la vía urinaria que generalmente siempre se produce, pero en este tipo de casos son obstrucciones que van generando un daño al riñón o una dilatación importante en pacientes que tienen cálculos a los dos lados, que puede generar un daño renal agudo, como dice la pantalla, o también puede ser riñones que en realidad están muy dañados por la presión del cálculo y que van a generar una resolución. Los cálculos de más de 5 milímetros o que sean mayores de este tamaño o que estén en crecimiento en los controles, generalmente también los tratamos de resolver rápidamente porque la tasa de eliminación espontánea es más baja que cálculos más chiquititos. Y los pacientes con un solo riñón o que tengan a los dos lados, que funciona más o menos de la misma forma porque se obstruye la vía urinaria, y los pacientes trasplantados renal también hay una indicación formal de operarse, y a eso yo le sumaría lo que conversamos antes de los pacientes con fiebre, que en ese caso requieren otro tipo de tratamiento. Siempre va a ser el médico el que va a determinar si hay necesaria una cirugía o no, o sea, esto a modo de información. Y a modo de información también, ¿es más recurrente esto de los cálculos a cierta edad, en el hombre o en la mujer? Hay pacientes que tienden a hacer más cálculos que otros y tiene que ver un poco con la forma de sus hábitos, de su alimentación. El que toma poca agua, por ejemplo. Hay gente que toma poca agua y como dato, una de las cosas que nosotros hacemos para evitar los cálculos y que hay que tenerlo presente es la hidratación. Ojo con la hidratación, porque después, ahora viene el verano, primavera, verano luego, y los pacientes ahí van a necesitar quizá un poco más de líquido que lo que hacen en el invierno, ¿ya? Una forma de ver si estoy bien hidratado es ver si la orina está transparente o no. Es una forma mucho más fácil de ver. Sí, muy bueno. Lo otro es comer con poca sal, evitar el exceso de proteínas, y lo que evita la formación de cálculos son los frutos cítricos. O sea, el jugo de limón, el jugo de naranja, el jugo de piña, etcétera, nos ayuda a evitar la formación de cálculos en los cálculos más frecuentes, que son los de oxalato de calcio. Hay otros tipos que se manejan. ¿Edad más frecuente? No. Generalmente pacientes de mediana edad. Es raro ver pacientes menores de 25 y un poquito más frecuente en la mujer. Un poquito más frecuente en la mujer, para variar, doctor. Lo siento. Cuidados post cirugía. Me hice la cirugía, me sacaron el cálculo. ¿Qué hago ahora? En general la recuperación es bastante rápida. Los pacientes tienen que tomar harto líquido. Evidentemente les dejamos analgesia por la inflamación postoperatoria. Evitar los esfuerzos por 24 o 48 horas y evidentemente después de que salen de esta tormenta ir a un apoyo nutricional, evaluar por qué están haciendo cálculos, sobre todo los pacientes menores de 25 años que tienen algunas otras condiciones, por ejemplo cálculos recurrentes, le hacemos un estudio metabólico, definimos por qué están produciendo muchos cálculos y hacemos un tratamiento nutricional o preventivo. Para prevenir y que no le vuelva a pasar. Maneras. Interesante tema, doctor. Muchísimas gracias por la explicación que nos hace, además muy cercana, muy fácil de entender para nosotros que no somos facultativos. De nada, pero cuando necesiten algo, acá estamos presentes. Esta cirugía se realiza por modalidad precio conocido en Red Salud. ¿Eso qué quiere decir? El tema de precio conocido es un concepto que tenemos nosotros, que es que el paciente sepa cuánto va a costarle la cirugía. Esto no es una cuenta abierta propiamente tal. Perfecto. Hay criterios de inclusión y exclusión, eso lo tiene que ver el médico con el paciente en la consulta. Pero la idea es que el paciente no se lleve sorpresas con la cuenta cuando le llegue después de operado, sino que sea un monto que ya esté estipulado previo al procedimiento. ¿Cualquier persona es candidato de poder optar a esta opción? En general sí, hay algunos pacientes que evidentemente tienen muchas comorbilidades o algún cálculo de algunas características especial, pero generalmente los pacientes son candidatos a esto. Todo explicadísimo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es la enfermedad? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo es la cirugía? ¿Y cómo pagarlo? ¿Qué mejor? Nos explicó redondito, doctor. Todo ordenadito. Todo ordenadito. El doctor Oscar Stone, jefe de urología de Red Salud. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Igualmente. Sandra y Griselda, tras la trágica muerte de su padre, buscan que su nombre sea reconocido oficialmente. ¿Podrán cerrar este ciclo? Necesitamos el certificado de defunción de mi padre. Van a ser 2 años
y no existe mi padre. Donde uno vaya, él está vivo. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia, doña Sandra y doña Griselda. Bienvenidas ambas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Nosotros estamos acá porque queremos cerrar un ciclo por la muerte de mi padre, de nuestro padre. ¿Cuándo falleció su padre? El 12 de octubre del 2023. Van a ser 2 años ya. Sí. ¿Y por qué no ha podido cerrar ese ciclo? ¿Son solo 2 hijas, ustedes 2? Somos 4. ¿Y qué pasó con su papá? Mi papá vivía en Temuco y se quemó la casa. Un incendio. Sí. Entonces, no hubo nada, o sea, eran cenizas de mi papá. Nosotros de esta fecha, que mis hermanos viajaron a hacerse el ADN. ¿Y él vivía solo en esa casa? Vivía solo, pero siempre lo visitaba un sobrino. Pero solo, totalmente solo. O sea, esa noche o tarde, no sé, ¿a qué hora fue esto? En la noche. ¿Esa noche estaba solo en la casa? No, estaba con el sobrino. Sí. ¿Y el sobrino sobrevivió? Sí. Sí. ¿Y tuvieron problema con la identificación? Porque usted me está diciendo que viajaron a hacerse ADN. Sí. Mis 2 hermanos tuvieron que viajar. Y ahí, para corroborar que era el padre Sí. de nosotras. Para poder identificar a la persona Identificar, fallecida. claro. Pero se lo hicieron y se demoraba 15 días, me parece. ¿Me acuerdo? Sí, 15 días. 15 días en el resultado del ADN. Y nosotros, obviamente, queríamos traerlo. Luego, porque si no teníamos que esperar 15 días hábiles. Y resulta que mi hermano se movió y habló con el fiscal. Pudo hablar con el fiscal. Y el fiscal le hizo unas preguntas sobre mi padre. Y le dijo, si me respondís bien, te llevas a tu padre. Claro, pues y mi hermano le hizo la pregunta correspondiente, le respondió bien, le dijo ya, y le entregó. Pero solo con el NN. NN, no con el... Claro. Con Sí. un certificado. Solo tuvo una presunción de que Claro. podía ser, pero sin poder certificar que fuera Claro. realmente él. Porque Sí. no estaba el resultado del ADN. Con eso pudimos Con eso. nosotros hacer el trámite en el cementerio, Claro. en la funeraria. Lo Pero sirvió como hacer- NN. Como NN. Hasta el día de hoy está como NN. Hasta el día de hoy. Sí. Mi padre sale vivo. Claro. Y nosotros, bueno, desde esa fecha que murió mi papá, nosotros entre noviembre, diciembre y enero a la fiscalía todas las semanas. ¿Y el resultado de ADN nunca llegó? Después, Después. en enero. En enero a nosotros nos entregan el examen de ADN con fecha 30 de octubre del 2023. Se entregan en enero del 2024 con fecha 24. 30 de octubre. Ese día, el 30 de octubre, llegó el examen de Temuco acá a la fiscalía, que ya estaba reconocido como mi papá. Pero con fecha 9 de enero nosotros recibimos ese... O sea, está en el expediente de La carpeta investigativa. Ahí está con fecha 9 de enero. ¿Y esa Y- investigación en fiscalía se cerró? Se cerró. Sí. No hubo ¿Por alguna culpable. conclusión? Ya, No hubo un accidente. accidente. Sí. Y del 9 de enero, ¿Están de acuerdo ustedes con eso? no. No. Pero al final se cerró la investigación porque no hubo pruebas. Entonces, ya nosotros ya no podemos hacer nada si está cerrada la investigación. Sí. O sea, se podría abrir con nuevos antecedentes. Con nuevos Nuevos antecedentes, antecedentes. exacto. Y con la fecha Pero 9 no de enero, habiendo testigos ni otras No. pruebas. nada. No es nada. ¿Y a qué se refiere usted con que quiere cerrar este ciclo? ¿Qué es lo que mantiene pendiente en este ciclo? Nosotros necesitamos el certificado de defunción de mi padre, porque nosotros no lo tenemos. Van a ser 2 años y no existe mi padre. Donde uno vaya, él está vivo. Y nosotros necesitamos ese certificado para hacer trámites, para que él nos dé NN. Claro, y con fecha 9 de enero, como la Fiscalía lo entregó a nosotros, 9 de enero, el registro civil es mucho tiempo para ellos para que hagan el trámite y nos pasen el certificado.
Es mucho tiempo, para ellos no sirve eso. O sea, el registro civil tendría que modificar el acta de defunción. Exactamente. Claro. Pero no pueden hacerlo por el tiempo. Entonces nosotros viajamos a Temuco. Viajamos a Temuco. Nosotras dos viajamos esa vez. Viajamos a Temuco, fuimos al registro civil de Temuco, fuimos a la fiscalía de Temuco. Bueno, el fiscal nos lo atendió, pero estuvimos en la fiscalía y la secretaria del fiscal nos dijo que, había dicho el fiscal que necesitamos una sentencia judicial para pasarlo al registro civil. Y con eso recién se puede hacer el trámite. Pero La para eso sentencia- necesitamos un abogado. Claro, la sentencia judicial era con un abogado. Contratamos Para que un hiciera el abogado. trámite frente a la Claro. propia Ministerio Claro. Público y obtuviera la sentencia. Sí, Entonces contratamos al abogado. Ya. Yo contraté al abogado hace 10 meses más o menos. y la última resolución no he tenido respuesta. Siempre no, que la fiscalía está atrasada, que tiene muchos trámites, que está desordenada. Esa es la misma explicación del abogado. Mandaron una respuesta de la fiscalía que dice que está incapacitado. ¿Quién? Dice el papel, no procede por incapacidad. Capacidad. Y yo le digo, ¿pero incapacidad en qué? Si yo no estoy pidiendo incapacidad, estoy pidiendo un certificado de defunción. Me dijo, no, es que hay un enredo, se equivocaron, no era el procedimiento la respuesta que él esperaba. Esa es la respuesta del abogado hacia mí. Y yo le dije, pero es que eso es problema de él. Él tiene que arreglarme el problema, yo no estoy pidiendo... no, si él se equivocó en solicitar el certificado de defunción y le respondieron otra cosa... Habría no que sé ver si- qué solicitó, porque Exactamente. qué fue lo que pidió. Yo creo que más allá de la explicación legal, que evidentemente la vamos a tener, la vamos a dar, hay aquí una angustia, una situación emocional que quizás es más importante, porque tal como usted lo dice, debe ser muy duro tener que sepultar al padre bajo NN. NN. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga, Pamela Lagos, que se suma a la conversación para que hablemos un poquito de esto, de lo importante que son estos ritos que uno tiene a raíz del fallecimiento de un ser querido. Pareciera a veces una mera formalidad, sobre todo cuando tú no eres la afectada o no te toca de cerca una situación como esta. Pero para quien la vive, por una razón que tiene una explicación, que está en nuestra psique, que tú eres la experta para ello, es necesario que tengamos estos rituales. Los ritos son fundamentales para marcar los tiempos intrapsíquicos, así se llama en psicología. Cuando lo hago real, afuera, cuando hago el rito, sobre todo que sea compartido, recién ahí empiezo a asimilar y a vivir el duelo. De lo contrario, esto se alarga, se atrasa. Y en este caso se ha atrasado de una manera tremendamente dolorosa. Estamos hablando de un papá que vivía lejos. Ellas reciben un llamado en la mitad de la noche, el hermano de ellas, y pasaron mucho tiempo en vilo para saber qué había pasado, ¿no es así? O sea, el llamado fue a las 10 de la noche del día 12 de octubre y a las 3 de la mañana supimos que mi papá el que estaba dentro de la casa. A las 10 de la noche les avisan que había un Sí, incendio. que se estaba incendiando la casa. Pero todas esas horas, ellas no sabían si el papá estaba ahí, Y muy lejos más encima. sin poder hacer nada poder hacer desde acá. No podíamos viajar, o sea, no sacábamos nada con viajar a esa hora sin saber Nada. nada. ¿A qué iban? Sabían. Claro. Y a partir de ahí, llamado, una información muy fuerte, y ellas tienen que viajar nuevamente, los hermanos, para empezar recién a crear una realidad dentro de esta familia, que es cuando logran traerlo, ¿no es así? Sí. Bueno, dentro de todo lo malo lo pudimos traer a tiempo. O sea, no fue una espera de 15 días que estuviera mi papá allá. O sea, lo pudimos hacer dentro del corto tiempo que nos permitió el fiscal de Temuco. Y el tema es que durante todo este tiempo han estado buscando, y dentro de este rito el nombre es tremendamente potente. Nosotros desde que somos chicos lo primero que aprendemos de nosotros son nuestros nombres. Entonces, intrapsíquicamente, ponerle un nombre es decir, ok, esto pasó. Y además acá pasan muchas cosas. Me decían los problemas de la mamá, que sigue casada Sí. con este Sí, señor. sí. Ellos están Claro, separados no nomás. adquiere la calidad de viuda. El caballero no Claro. puede certificar que falleció. Sí. Entonces, cuando socialmente, y a veces nos parece extraño, pero todos estos ritos legales, sociales, nos hacen
entender que es una realidad. Yo siempre digo, si nadie sabe, nunca pasó. Eso pasa en nuestro cerebro. Cuando no hay un rito, y lo viven a veces personas, por ejemplo, que fallece alguien y están fuera del país. Y te dicen, recién cuando llegué acá, empecé a entender que no estaba y empecé a vivir mi duelo. Acá es lo mismo. Recién cuando esto logre cerrarse en el papel, Sí. este duelo realmente va a partir. Por eso es un ciclo que hay que cerrar. Ya van a pasar 2 años. 2 años ya. 2 años y siguen con una mamá casada Sí. y siguen sin el nombre de su padre, puesto donde corresponde, como corresponde, Claro. sin un certificado. Y hacer todo lo que dicen que tenemos que hacer. Hemos hecho todo. Viajamos a Temuco, fuimos al registro civil de Temuco, fuimos a la fiscalía. A la fiscalía. Hablé con la Yo iba directora una vez a la semana a la fiscalía, ahí me mandaban al registro civil. El registro civil me decía, yo iba con el nombre Ruth de mi padre. No, si él está vivo, ¿por qué está pidiendo un certificado de defunción? Pero me mandaban de fiscalía al registro civil. Claro, y entender todos estos procesos legales, además, cuando uno está involucrado emocionalmente, se hace más difícil. Y cuando estás en medio de un duelo, que todo se revuelve. Acá hay 4 hermanos y a ratos lo han tomado 2 hermanos, a ratos ellas 2 como que se separaron los hombres y las mujeres. No que estén discutiendo, sino que en quién se hace cargo a ratos. Porque es tan cansador llevar un proceso así que si alguien lo hubiera mantenido todo este tiempo, estaría agotado. Y yo siento que eso también les pasa a ellas. Claro, porque nosotros dividimos las tareas. Sí. Hay Yo una... me veía la que iba a la fiscalía. Yo soy la que contraté el abogado, la que voy a firmar los papeles. Porque de aquí le he firmado 3 papeles. Y lo último que me pidió el abogado, que le había pedido la fiscalía, que eso hace 1 mes atrás, Un mes. me pidió 3 testigos que avalen quién era mi papá. O sea, para la fiscalía es mayor testigos que el examen de ADN. O sea, Más valioso. claro, o sea, yo le dije al abogado, le digo, pero ¿cómo tú vas a aguantar que te pidan eso? Si para ti en la carpeta está el examen de ADN, ¿y para qué quieren 3 testigos? O sea, papeleo, más papeleo, más papeleo. Este ha sido un duelo entrecortado, en donde a ratos avanzan y a ratos se estancan. Creo que lo que están viviendo es muy duro y por eso se han mantenido a ratos con rabia, tratando de luchar por esto. No hay forma de iniciar un duelo completo como corresponde si no tenemos los ritos necesarios. Se merecen el rito por su padre. Pamela, te voy a pedir que permanezcas acá para que conversemos. Nosotros fuimos a hablar con quien corresponde, con la Fiscalía de Temuco, quien amablemente nos envió la siguiente declaración. Ante los requerimientos del programa y con la finalidad de también nosotros como Fiscalía cumplir un rol de ayuda y cooperación en todo lo que significa solucionar un problema para una persona que va más allá incluso de la arista penal, hemos tomado la decisión de efectuar una presentación al Tribunal de Garantía, toda vez que fue la respuesta que nos dio el Registro Civil, en orden a que para poder modificar esa partida de función se requiere una autorización judicial, y es lo que estamos solicitando al Tribunal de Garantía, acompañando todos los antecedentes a fin de que disponga que se pueda efectuar esa modificación de la partida de función, y enviaremos los antecedentes en su momento al Registro Civil a fin de que efectúe tal modificación. Registro Civil también, el día de ayer nos contactamos con ellos en excelente disposición para solucionar este problema de carácter más que nada administrativo. Quedaron en contactarse con ustedes durante los próximos días, realizar todas las gestiones que sean pertinentes y tener solucionado este tema dentro de las próximas semanas. Buenas noches. Así que agradecer a la Fiscalía de Temuco, más allá de todas las demoras que ha habido o problemas que han habido, dificultades que han habido, agradecer que hayan acogido y recibido nuestra llamada, que hayan aceptado nuestra lata de explicación y que finalmente hayan decidido colaborar dándonos esta maravillosa respuesta para ustedes. ¿Y por qué pedí que se quedara Pamela? Porque es un último impulso, a quizás 2 semanitas,
Y ahí va a empezar nuevamente este proceso, va a reabrir esta herida y seguramente va a iniciarse el duelo ya definitivo, Va ¿no? a partir el duelo real. Hasta ahora ha sido a pedazos. Y va a partir probablemente un revivir todo esto, reaparecer las emociones. Su mamá, que hablaba todos los días con él, pese a estar separada, las va a necesitar cerca. Y los duelos se viven en familia, se viven acompañados. Y este duelo es un duelo que para el resto del mundo ya pasó y que a ustedes se les viene encima de nuevo. Acompáñense entre ustedes, vívanlo y háblenlo. No lo dejen sin procesar. Ahora parte una nueva forma de vivirlo. Pero en este tiempo, y una vez que partan su duelo, vívanlo en familia. Muchas gracias. Gracias. Y ojalá puedan hacer un rito, a lo mejor juntarse el día que ya tengan el certificado de función y tener una reunión familiar. Prenderle una velita, quizá rezar, lo que a ustedes les permita conectarse y vivir esta situación como debió haber sido desde el principio. Gracias por permitirnos colaborar en cerrar este ciclo, como dijo su hermana. Gracias. Y esperamos también ser parte de ese momento y poder compartir con nuestros seguidores este punto final a esta triste historia. Y con esto nosotros cerramos la audiencia. Muchas gracias. Ya estamos a tu servicio respondiendo a todas las preguntas que nos han enviado durante estos últimos días. Tenemos en estudio a Valentina Schnitzer, veterinaria. Muchas gracias, Valentina. Y Ricardo Ibáñez, abogado fundador de defensadeudores.cl. Bienvenido también. ¿Cómo está? Todo muy bien. ¿Y ustedes? Súper. ¿Dispuestos a responder? Por supuesto. Partamos entonces con un audio para Valentina. Hola, bueno, yo adopté un gatito, creo que tiene aproximadamente 5 meses, pero no sé cuándo será recomendable castrarlo. Buena pregunta, porque hay un mito con eso, que dicen, no, hay que esperar la primera cruza. ¿Es real? ¿Es mentira? ¿Cuándo? No, la realidad es que hay que esterilizarlos o castrarlos desde los 4 o 5 meses de edad. A los Bien gatitos chiquitito. sí, bien chiquititos, es lo mejor. Sí. Eso evita que ande marcando el gatito. Claro, que ande empiece a tener- marcando, que se quiera escapar de la casa, que tenga contacto con otros gatos fuera de la casa y que esté predispuesto a tener enfermedades infecciosas por los otros gatos y también, obviamente, los embarazos no deseados de los animales. Preguntan, ¿da lo mismo si es hembra o macho? Da lo mismo. A los 4 o 5 meses, llévalo al veterinario y Sí. castra. Siempre hay que hacer los exámenes prequirúrgicos, que son los exámenes de Sí. sangre, hacerlo con un buen cirujano y un buen anestesista. Y ahí entra Seguro Pabellón. Perfecto. Muy completita su No, respuesta. yo siempre que vengo acá aprendo tanto, porque uno es muy ignorante en muchas materias. Para ti también Yo tenemos juraba que preguntas. se castraban solamente los gatos machos. No, eso es de la prehistoria. ¿Cómo no? Sí. Mire, Menos mal, que prehistórico. menos mal que dijiste los gatos machos y no las gatas que solo Sí. se castraban ellas. Sí, ¿Viste? ahí. Como, está como el- Soy un ignorante, ¿ves? Ya. Con mi pareja tenemos un departamento y además yo me compré otro como inversión. Ahora la situación económica ha empeorado y debo 5 dividendos del que yo compré. ¿Me podrían embargar el DEPA que tenemos en común? Uy, sí. A ver, Carmen Gloria, aquí es una situación muy típica que se dio en la época en que uno podía pedir el crédito casi con el carnet de identidad. Sí. ¿Ya? ¿Se acuerda que había una época en que financiaban gente joven como tú, con su carnet de identidad, liquidaciones de sueldo, 100% financiado? Eventualmente, lo más probable es que si él no ha pagado el dividendo, le embarguen el departamento del cual él es propietario y no se metan en el otro donde tiene esta copropiedad con su pareja. No obstante, yo sugiero siempre que si yo tengo un departamento con usted, Carmen Gloria, modo de inversión, armemos una inmobiliaria que es muy simple de armar, una sociedad por acciones donde ambos tengamos el 50% de las acciones y aportemos ese departamento a esa sociedad, porque en el fondo es un negocio que tenemos entre los dos y hay que dejarlo protegido y pagamos nuestros dividendos, etc. Respecto del departamento que tiene él, yo le sugiero, más que perderlo, porque con 5 dividendos probablemente podría ya estar Iniciar demandado, alguna acción. le sugiero que si no está demandado y siendo persona natural, se somete a un procedimiento de renegociación de persona deudora. Eso le va a donde permitir pagar menos, ¿o no? podría bajar las cuotas, porque probablemente tenga otros créditos de consumo que lo tienen agobiado, lograr, sobre todo durante este proceso, un congelamiento del cobro de las deudas, y a lo mejor en estos 6, 7 meses que dura el procedimiento, logra mejorar su suerte, busca un nuevo acuerdo de pago con sus acreedores y mantiene ambos departamentos. Pero el consejo, renegocie para ver si lo mantiene y el otro departamento, apórtelo a una sociedad para dejarlo protegido de cualquier embargo que efectivamente le podría suceder. Sí. Ahora, como
Consejo General, y ya cerrando, si debe 5 dividendos del departamento que ella se compró como inversión, los acreedores van a ir primero sobre ese departamento. Eso es lo que... Los créditos hipotecarios tienen una garantía real y se dirigen primero sobre el bien que está dado en garantía. Muchas gracias a ambos por sus respuestas eficientes para nuestros seguidores. Nosotros seguimos a tu servicio.